Bueno chicos, vamos a continuar con los complejos. Vamos a hablar un poquito de la estructura de los números complejos. La estructura de los complejos es la misma estructura que la de los números reales, o sea, se trata de un cuerpo. Esas son las propiedades que los complejos cumplen respecto de sus operaciones. La asociatividad de la suma significa que Z1 más Z2 más Z3 es lo mismo que Z1 más Z2 más Z3. Esta propiedad se deriva de la asociatividad de la suma en los números reales. La conmutatividad de la suma significa que Z1 más Z2, cualesquiera sean Z1 y Z2 en los complejos, es igual a Z2 más Z1. Estas son todas propiedades que ustedes pueden demostrar fácilmente con las definiciones. El neutro de la suma, que por supuesto es el 0 más 0 y tiene la propiedad de que Z1 más 0i, este es el neutro, es lo mismo que Z1, para todo Z1 perteneciente a los complejos. El opuesto de la suma, que es menos Z, o sea que Z1 más menos Z1 es lo mismo que el 0, 0 más 0i, bueno, esto podría sacarle los paréntesis. Eso para todo Z1 perteneciente a los complejos. Eso respecto de la suma. Respecto del producto pasa lo mismo. Para todo Z1, Z2 y Z3, Z1 por Z3 es lo mismo que Z1 por Z2 por Z3 para toda tripla de complejos. La conmutatividad del producto significa que Z1 por Z2 es exactamente lo mismo que Z2 por Z1 para todo par de complejos Z1 Z2. ¿Cuál es el neutro del producto? El neutro del producto es el 1 más 0i. Se puede probar fácilmente que Z1 por 1 más 0i es lo mismo que Z1 para todo Z1 perteneciente a los complejos. La existencia del inverso significa que para todo Z distinto del neutro de la suma, existe un Z a la menos 1, que ya vimos cuál es, de modo que Z por Z1, vamos a ponerle, por Z1 a la menos 1, es el neutro del producto. ¿Sí? Y la distributividad de la suma respecto del producto respecto de la suma es que para todo Z1, Z2 y Z3, Z1 por Z2 más Z3 es lo mismo que Z1 por Z2 más Z1 por Z3. Son todas propiedades que ustedes pueden demostrar utilizando las definiciones. Con esta estructura, los complejos se dice que son un cuerpo. A veces se dice que es conmutativo porque el producto es conmutativo. ¿Sí? Los números complejos se pueden representar como pares ordenados de números reales. ¿Sí? Si tenemos el número complejo A más BI, también lo podemos pensar como el par ordenado AB. Y también lo podemos representar en R2. ¿Sí? Donde se representa en el eje de las X las partes reales. Perdón. En el eje de las X las partes reales. Y en el eje de las Y las partes imaginarias. ¿Sí? Acá se representa el complejo A más BI. A veces se le pone un vector. Este es el par AB, es el complejo A más BI. Por ejemplo, donde se representa el complejo 1. El complejo 1 y todos los reales se representan sobre el eje real. Este es el complejo 1, este es el complejo 2, este es el complejo raíz de 2. Raíz de 2 más 0i, ¿no es cierto? 2 más 0i. Todos los reales se representan en el eje de las X. Todos los imaginarios puros, por ejemplo, la Y, se representa en el eje de las Y. Esta es la representación del complejo Y. Lo que es lo mismo que 0
más 1i, y que se asocia al par ordenado 0, 1. Acá se representan todos los imaginarios puros, estos los positivos, estos los negativos, acá los reales puros, estos los positivos y estos los negativos. Y por ejemplo, el complejo 1 más 1i se representa aquí. 1, 1, o lo que es lo mismo, 1 más 1i. ¿Se entiende? ¿Dónde se representa el opuesto de un complejo? Por ejemplo, el opuesto de 1 más 1i es menos 1 menos 1i. Se representa exactamente de este lado, en el tercer cuadrante. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1i. Este es el opuesto de aquel complejo. ¿Dónde se representa el conjugado? El conjugado de 1 más 1i es 1 menos 1i. Se representa aquí. Aquí se representa el conjugado. 1 menos 1i. Ese es el conjugado. Si este es z, este es el conjugado de z. Y este es menos z. También la suma de complejos se puede ver en el plano complejo. Por ejemplo, si sumamos a más bi con c más di, debemos trazar una paralela al vector a más bi aquí, en este punto, y una paralela al vector c más di en este punto, y la diagonal de ese paralelogramo es exactamente la suma a más c, esta es la parte real, más b más di. No es difícil de ver, pueden hacerse unos ejemplos para que vean que eso es así, con lo cual tenemos las siguientes propiedades que se derivan rápidamente. Otras propiedades. ¿Qué pasa si sumamos z más z conjugado? Eso da 2 veces a. ¿Sí? Si tuviéramos que sumar z más z conjugado, la suma da, la diagonal del paralelogramo da sobre los reales, y ahí se ve perfectamente que es 2a, y también sumando z más z conjugado se puede ver que el módulo de a es más chico que el módulo de z, que el módulo de z más z conjugado es más chico que 2 veces el módulo de z. Esto se deriva de aquí. Otra cosa muy trivial es que el conjugado de z más z' es el conjugado de z más el conjugado de z'. Otra cosa muy simple es que el módulo de z es el mismo que el módulo de z conjugado, y que el módulo de z a la menos 1 es el módulo de z, pero a la menos 1. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Todo eso, esas propiedades se pueden demostrar analíticamente y se pueden ver en el dibujo del plano complejo. Sería interesante que lo hicieran para crear más conocimientos. Otra desigualdad que se puede demostrar es lo que se llama la desigualdad triangular, que el módulo de z más z', cualesquiera sean z y z' complejos, es menor o igual que el módulo de z más el módulo de z'. O sea, esta longitud, que es el módulo de z más z', es más chica que esta más esta. Esa es la desigualdad triangular.